Para hacer el terminado necesitamos el bustier, necesitamos también de los sobrantes que nos quedó, un lienzo o un pequeño lienzo, si tienen obviamente uno más grande les va a servir. Vamos a sacar tiras cortadas al sesgo, así como esta del ancho de 2.5 centímetros o 1 pulgada. Vamos a necesitar 2 o 3 piezas dependiendo del largo, cola de rata. Si no encuentran del tono, pueden comprar un tono más claro, pero nunca más oscuro. Yo compré 2 metros. Listón, o en su caso, si no encuentran listón del tono, pueden hacer un listón o un lazo de la misma tela. Y necesitamos, antes de hacer las presillas, el listón, ya que de eso depende el ancho de nuestra presilla. Varilla de plástico. Puede ser de este tipo de varilla o puede ser de la varilla plana o la que tú tengas, puede ser también de metal. Por último, necesitamos 4 piezas de tela entreteladas con tricot o manta. Aquí tenemos ya el bustier y vamos a empezar con el proceso para el terminado. Recuerden que cuando yo lo hice yo tenía aquí un margen para hacer un terminado de cierre. En este caso, como voy a hacer el terminado con orejitas, quiere decir que yo voy a eliminar alrededor de 5 centímetros o 2 pulgadas, dándome margen para que yo pueda poner las orejitas y que pueda amarrar el lacito. Voy a doblar a la mitad, que me quede perfectamente a la mitad, que me coincidan las dos partes. Para poder definir la distancia y el tamaño de las orejitas, es necesario que nosotros midamos dónde vamos a colocarlas y este es el ancho total. Pueden tomar una cinta métrica o una regla. Son 17 centímetros. Necesito hacer una cuadrícula donde los voy a colocar. Voy a hacer una línea recta y voy a tomar la medida. Inicio en el 0, pongo el 17, voy a dejar medio centímetro arriba y abajo. Y voy a tomar en cuenta el ancho de mi lazo, 1,5 centímetros. Entonces voy a dejar mis presillas de 2 centímetros. Ya que saqué la medida de mi listón, sé que las presillas las voy a hacer de 2 centímetros y voy a medir 2, 2. Voy a marcar 1.3 milímetros, que va a ser el ancho, ya contemplando con costura. Esto me va a servir para yo poderlas acomodar y que me queden exactamente iguales todas. Lo mismo voy a hacer en el otro lado. Recuerden que tenemos un lado izquierdo y un lado derecho, por lo tanto es necesario que yo lo haga en ambos lados. Por ejemplo, aquí se preguntarán, bueno, ¿y qué va a pasar ahí? La presilla se va a coser de esta manera. Vamos a acomodar la siguiente. Vamos a acomodar la siguiente, siendo esta línea mi tope, y por esta voy a pasar la costura. Ya que tenemos esto, vamos a pasar a lo siguiente, que es forrar la cola de rata. Les voy a dejar anotadas las medidas para que ustedes sepan cómo es. Para hacer las presillas vamos a necesitar la cola de rata y nuestra tira al bies o al sesgo. Vamos a necesitar también este piecito, que es el pie para cierre, el que tiene una patita y tiene un huequito. Puede ser cualquiera de los dos lados. Yo coso más cómodo con el huequito que está hacia el lado derecho. Una vez que nuestra máquina ya está lista, vamos a tomar la cola de rata y vamos a hacer lo siguiente. Ya que tenemos que forrarla, o sea, tenemos que dejar un pedazo dentro de ella, vamos a tomar la medida de la cola de rata. O sea, dejamos un sobrante, tomamos en cuenta la medida de cola de rata y nos queda justo en este punto. Entonces, al momento de colocarla, voy a colocar mi bies aquí, lo voy a envolver, ¿ok? Y voy a hacer un remate en este punto. Una vez que yo haga el remate, voy a pasar mi pie justo pegadito sobre la cola de rata.
Listo, remate hecho. El frente de la tela va hacia adentro. Vamos a rebajar y dejar una pestaña muy delgada. O sea, casi igual que lo que se ve aquí. Por ejemplo, es el mismo ancho que tenemos de la costura hacia la cola de rata. Rebajo un poquito más la esquinita porque le tenemos que dar la vuelta hacia el otro lado. Voy a tomar mi cola de rata y voy a empezar a empujar la tela para que vaya a dar la vuelta aquí. No. Es un poquito difícil al principio, pero una vez que ya dio la vuelta, ya se va como si nada. Nuestra cola de rata queda de esta manera. Si se fijan, sí se ve un poquito torcidita y es normal porque la tira pues está cortada al sesgo. Es muy necesario que siempre esté cortada al sesgo, si no, no vas a poder voltearla. Entonces lo ideal es que tenga cola de rata adentro para que quede más durita y que tenga soporte al momento de poner el lazo y se tense cuando amarremos. Una vez que ya tenemos las tiras planchadas, aquí están, vamos a tomar la cuadrícula que hicimos. Esta la vamos a colocar aquí, dejando aproximadamente 1 centímetro y vamos a darle la vuelta de esta manera. O sea, que tope justo sobre esta línea. Tiene que quedar como acomodado en esta cuadrícula que yo tengo aquí. Y nuestra costura va a pasar por la primera línea que nosotros hicimos. Si tienen mucho material, lo que pueden hacer es esto, irle dando vuelta y acomodándola. En mi caso yo tengo un poquito delimitada la tela, entonces es necesario que corte. Una vez que esté cosido, vas a levantar las presillas y las vas a jalar hasta quitarlos de la hoja. Tienes que limpiar muy bien la costura para que no se quede nada. Tenemos aquí las presillas y las vamos a voltear y las vamos a colocar de esta manera sobre la pieza. O sea, las orejitas o presillas que queden hacia adentro de la pieza y las colitas van a quedar hacia afuera. Habíamos dejado un margen de 1 centímetro y luego medio centímetro y acá también. O sea, era la misma distancia. Si yo lo coloco así, al momento de coser esta pieza se va a estirar. Ese medio centímetro me sirve para que cuando esta pieza se estire, yo tenga ese margen ahí. Entonces voy a coser a 1 centímetro y esto lo voy a ir tensando para que quede de la misma manera. El hilo de nuestra pieza, o sea, las costuras que nosotros pasamos, van a ir colocadas a 5 milímetros. O sea, desde mi orilla, 5 milímetros y vamos a coser justo al ladito. O sea, el margen de costura de 1 centímetro. Checamos que sean iguales. Y esto se croncha un poquito porque pues no está completamente lleno. Vamos a rebajar de una vez todas las colitas. Vamos a colocar frente con frente y vamos a coser. Voy a checar mi otra pieza para ver de qué lado tengo que pasar la sobrecostura. Quiere decir que mi sobrecostura la voy a pasar en este lado para que queden encontrados. Siempre hagan lados encontrados. La costura la vamos a pasar a 1 milímetro. Listo. Y vamos a ir a planchar.
Planchamos ambas partes y si se fijan me queda ya dobladito. Lo voy a comparar con el otro lado y queda exactamente del mismo ancho. Lo coloco otra vez y checo cuál es el lado que tengo que coser. Por ejemplo, aquí el lado que está cosido es el de arriba, el de acá. ¿Por qué? Porque este lado no tiene sobrecostura, este tampoco. Si yo volteo, ambos tienen sobrecosturas y así me aseguro que queden de manera simétrica, o sea, con las presillas hacia afuera. Si no, estaría haciendo el mismo lado. Voy a voltear esta pieza respetando la sobrecostura y voy a coser a 1 centímetro, que es el margen de costura que yo dejé. Aquí yo ya previamente lo hice, corté también esta esquinita y esta pestaña la dejé volando para que al momento de voltear sea más fácil acomodar y no quede tan grueso. Si se fijan aquí, al momento de estar así suelta, puedo meter un poquito más y me aseguro que la esquinita me quede con un mejor terminado. Ahora sí es momento de hacer la parte de abajo. Si ustedes observan, aquí está planchada y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a planchar hacia adentro y luego volteamos las pestañitas. Listo, de esa manera ya tenemos ambas piezas y ahora sí las vamos a pegar al bustier. Voy a colocar esta pieza súper pegadita aquí, tengo un margen de costura de 1 centímetro y la voy a acomodar muy bien. Primero vamos a colocar el inicio de la espalda, después vamos con la terminación en la parte de la cintura, que es donde está abierto. Y posteriormente acomodamos lo del centro una vez que ya tenemos esas dos partes. Ya es más fácil. Me aseguro que en la parte de atrás esté igual. Si se fijan, el alfiler está sosteniendo también la parte de atrás. Aquí está muy gordito, entonces yo les recomiendo poner algo atrás para que el pie pueda avanzar sin ningún problema, ya que está bastante grueso. La costura debe de ser a 1 milímetro, máximo 2 milímetros. En la parte de atrás se agarró muy bien. Vamos a checar aquí. Aquí le falta una cosita de nada, pero se agarró bien. Ya por último cerraremos esto a mano. Lo que sigue es meter las varillas. Pero en general se ve bastante bien. O sea, ya estirado y tenso, va a quedar súper bien. Aquí siempre nos va a quedar un poquito más levantado porque tenemos mucho volumen aquí. Pero también podemos rebajar un poquito o bien poner la pieza y después poner el bies. El siguiente paso es colocar la varilla y vamos a checar la medida. Tiene que quedar aquí y yo la voy a dejar más o menos a esta altura, o sea, un poquito más arriba, aquí, para poder hacer la costura y que no interfiera con la varilla. Como les comentaba, en mi pieza caben 2 varillas. O sea que voy a necesitar 4 piezas. Antes de poner las varillas vamos a hacer una costura justo en el centro porque necesitamos 2 canaletas para meter una varilla en cada lado. Una vez que ya las tengo, me las voy a llevar a planchar para que queden totalmente rectas y vamos a afinarlas de aquí. Van a necesitar un encendedor para poder afinar la punta y que no queden piquitos que nos vayan a rasgar la tela. Las puntas de la varilla las tenemos que rebajar, entonces voy a cortar las esquinitas. Ya están planchadas mis varillas, ¿no? Ya las planché para que quedaran planitas. Y vamos a quemar un poquito, es solamente ligero, y vamos a redondear la puntita para que no quede ninguna esquinita. No lo dejen mucho tiempo porque se pueden quemar con el plástico.
Llegó el momento de meter las varillas. Si ustedes observan, aquí tenemos unos canalitos, ¿sale? O sea, se ven los plieguecitos. Lo vamos a meter por el de más arriba. Y cambia muchísimo. Aquí se ve el lado de la varilla, acá está el otro lado. Vamos a meterlo. Y mágicamente se quitan todos los bordecitos que teníamos de las presillas. Por último, como les comentaba, tenemos la opción de cerrar de manera manual, o sea, con aguja de mano, o podemos pasar una costura para que ya quede fijo. Ustedes deciden el terminado que quieran hacer.